En esta edición especial, el abogado previsional Cristian de Alessandro presenta un conjunto de novedades que impactarán directamente en jubilados y pensionados desde la próxima semana. Se trata de cambios relevantes en materia previsional que podrían modificar haberes, fechas de cobro, liquidaciones y condiciones generales del sistema. La información es clave para anticiparse a los efectos en los próximos pagos y comprender el rumbo de la seguridad social. Además de explicar las medidas, el especialista responderá consultas frecuentes enviadas por la audiencia, aclarando dudas concretas sobre aumentos, trámites ante ANSES y el alcance real de las reformas. De Alessandro advierte que el debate no solo afecta a los jubilados actuales, sino también a las futuras generaciones. Señala que existe un problema estructural vinculado a la longevidad creciente de la población. Hoy hay más personas mayores y menos nacimientos, un fenómeno global que tensiona los sistemas previsionales. La ciencia, la medicina y la tecnología permiten vivir más años y con mejor salud física y mental. Sin embargo, si no se fortalecen los mecanismos de financiamiento, muchas personas podrían llegar a la vejez sin derechos jubilatorios, aún después de haber trabajado toda su vida. El especialista subraya que el verdadero riesgo es convertirse en viejo sin derechos. Explica que muchos trabajadores actuales desempeñan tareas en condiciones de informalidad o precarización, lo que impide realizar aportes adecuados al sistema jubilatorio. Si esta tendencia continúa, millones podrían no reunir los requisitos necesarios para acceder a una jubilación digna. La falta de aportes suficientes no solo perjudica al individuo, sino que impacta en toda la sociedad, generando mayores costos sociales y sanitarios. La prevención, afirma, debe comenzar hoy mediante un sistema contributivo sólido y sostenible. Uno de los puntos más preocupantes es la posible desfinanciación del sistema previsional a partir de cambios en las contribuciones patronales. Se analiza la creación del Fondo de Asistencia Laboral, FAL, que recibiría parte de los aportes que hoy se destinan a jubilaciones. Actualmente, el empleador contribuye con aproximadamente el 16% y el trabajador con el 11% de su salario. Si una porción de ese porcentaje se desvía hacia otro fondo, el sistema jubilatorio perdería recursos esenciales. Esto podría agravar la fragilidad financiera existente y afectar tanto el presente como el futuro de los haberes. La reforma laboral, que ya cuenta con media sanción en el Senado y podría tratarse en diputados próximamente, incluye este nuevo esquema. Según de Alessandro, si se aprueba definitivamente, el FAL comenzaría a regir de inmediato. El problema central radica en que los fondos destinados a cubrir despidos saldrían de recursos previsionales. En un sistema que ya enfrenta dificultades estructurales, cualquier reducción de ingresos podría profundizar el déficit. El abogado advierte que, a mediano y largo plazo, esto generaría más precarización laboral y menos trabajadores aportando al sistema de seguridad social. El gobierno sostiene que la reforma fomentará la creación de empleo formal, pero el especialista manifiesta su desacuerdo. Considera que medidas similares en el pasado no lograron reducir significativamente la informalidad. Por el contrario, podrían consolidar modalidades de contratación más flexibles pero con menor protección social. Si disminuyen las cargas patronales sin un mecanismo de compensación adecuado, el sistema jubilatorio perdería ingresos sin garantizar nuevos puestos de trabajo estables. De esta manera, el riesgo sería doble: menor financiamiento previsional y persistencia del empleo precario. En este contexto, de Alessandro menciona el caso del monotributo como ejemplo de un sistema que, aunque formal, ofrece aportes jubilatorios muy bajos. Explica que el monotributo integra tres componentes en un solo pago: impuesto, obra social y jubilación. Sin embargo, la porción destinada a la jubilación es mínima. Esto significa que, aun aportando durante décadas, el trabajador independiente accedería únicamente a la jubilación mínima. Además, en caso de enfermedad, no cuenta con la misma cobertura que un trabajador en relación de dependencia. El abogado señala que muchos trabajadores independientes enfrentan una situación vulnerable. Si se enferman, pueden perder ingresos significativos porque no siempre tienen derecho a licencias pagas completas. En algunos casos, deben continuar trabajando aún en condiciones adversas para no ver afectada su economía. Esta realidad demuestra, según el especialista, que el sistema actual ya presenta debilidades importantes. Si a esto se suman reformas que reduzcan aportes o derechos laborales, el panorama para las futuras jubilaciones podría volverse aún más complejo y restrictivo. Otro aspecto polémico de la reforma es el tratamiento de las enfermedades laborales. Se plantea que, ante una enfermedad,
el trabajador podría percibir solo entre el 50% y el 70% de su salario, dependiendo de la situación. Además, debería demostrar que la afección se originó en el ámbito laboral para acceder a determinados beneficios. De Alessandro considera que esta disposición coloca al trabajador en una posición desfavorable, ya que deberá probar el origen de la enfermedad mientras atraviesa un momento de vulnerabilidad física y económica. El especialista sostiene que este enfoque contradice principios básicos de la seguridad social y podría entrar en conflicto con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Muchos abogados laboralistas anticipan un aumento de la litigiosidad si la ley se aprueba en estos términos. La judicialización podría incrementarse ante reclamos por inconstitucionalidad o por la interpretación de las nuevas normas. Mientras tanto, advierte de Alessandro, el trabajador sufriría las consecuencias inmediatas de la aplicación de la reforma hasta que la justicia eventualmente se pronuncie. En el análisis histórico, recuerda que el sistema de asignaciones familiares fue creado para acompañar a la persona durante las distintas etapas de su vida. Desde el embarazo hasta la jubilación, el Estado reconoce contingencias naturales como el nacimiento, el matrimonio, la educación de los hijos y la enfermedad. Quitar o limitar derechos vinculados a estas situaciones implica, según el abogado, debilitar el espíritu protector de la seguridad social. Enfermarse no es una elección, sino una circunstancia inherente a la condición humana. De Alessandro también expresa preocupación por el tratamiento legislativo del proyecto. Señala que más allá de los aspectos técnicos, inquieta que ciertos artículos hayan obtenido respaldo parlamentario. Si la Cámara de Diputados introduce modificaciones, el texto volvería al Senado para su revisión. Sin embargo, existe la posibilidad de que la ley se sancione con pocos cambios. En ese caso, comenzaría a aplicarse rápidamente, afectando tanto a trabajadores actuales como a futuros jubilados sin un periodo de transición suficientemente claro. Muchas consultas recibidas giran en torno a la retroactividad de la norma. Los trabajadores quieren saber si los cambios afectarían derechos adquiridos o solo regirían hacia adelante. El abogado explica que, en principio, las leyes laborales no deberían aplicarse retroactivamente en perjuicio del trabajador. No obstante, la interpretación concreta dependerá del texto final y de su reglamentación. Por eso recomienda seguir de cerca el debate parlamentario y consultar con especialistas ante cualquier duda sobre situaciones particulares. En relación con la informalidad laboral, el especialista advierte que podría incrementarse si las reformas no generan incentivos reales para la formalización. La reducción de contribuciones patronales no garantiza por sí misma la creación de empleo registrado. Sin controles adecuados y políticas complementarias, la economía informal podría expandirse. Esto significaría menos aportes al sistema previsional y, en consecuencia, menos recursos para sostener jubilaciones futuras. La precarización laboral termina impactando directamente en la sustentabilidad del régimen de seguridad social. El debate también pone en evidencia la necesidad de una reforma integral del sistema previsional. De Alessandro sostiene que no basta con modificar porcentajes de aportes o crear nuevos fondos. Es imprescindible analizar la estructura demográfica, la evolución del mercado laboral y la expectativa de vida. Sin una planificación de largo plazo, cualquier medida aislada puede generar desequilibrios mayores. El desafío consiste en garantizar derechos actuales sin comprometer la viabilidad financiera para las próximas generaciones. Para los jubilados actuales, la principal inquietud es cómo impactarán estos cambios en sus haberes mensuales. Aunque la reforma se centra en el mercado laboral, cualquier alteración en el financiamiento puede repercutir en la actualización de las jubilaciones. El especialista aclara que los aumentos dependen de la fórmula vigente y de la recaudación del sistema. Si los ingresos disminuyen por menor aporte patronal, podría verse afectada la capacidad de sostener incrementos reales en el tiempo. Frente a este escenario, De Alessandro insiste en la importancia de la información y la participación ciudadana. Recomienda que jubilados, trabajadores y empleadores comprendan el alcance de las medidas antes de su implementación. También destaca la necesidad de realizar consultas formales ante organismos competentes para despejar dudas sobre liquidaciones, fechas de cobro y trámites previsionales. Una ciudadanía informada puede exigir mayor transparencia y contribuir al debate público sobre el futuro del sistema. En conclusión, el especialista plantea que el eje central del debate es la defensa de los derechos previsionales presentes y futuros. La longevidad creciente, la precarización laboral y los cambios en las contribuciones configuran un escenario complejo.
Sin políticas preventivas y un financiamiento adecuado, existe el riesgo de que muchas personas lleguen a la vejez sin cobertura suficiente. Por ello, insiste en seguir atentamente el tratamiento legislativo y en promover reformas que fortalezcan, en lugar de debilitar, la seguridad social.